Buenas noches, amigos de la Resistencia Stream. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a los que nos están haciendo su agradable visita el día de hoy. Bueno, pues hoy tenemos invitados de primera y que voy a tener mucho agrado en presentarles. Está con nosotros María Cristina Padrón. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM en la carrera de Matemáticas. Trabajó en el sector público y privado en tecnologías de la información y es experta en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Es una mujer de verdad muy cálida, brillante y sumamente inteligente. Bienvenida, Cristi. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. También tenemos a Raimundo Tenorio Aguilar. Él es profesor emérito del Tecnológico de Monterrey. Lo tenemos en el programa de Cuentas Claras en el canal AMX de Televisión Mexiquense, experto también en finanzas y en varios temas. Es un excelente ser humano y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Raimundo. Esta es tu casa. Gracias a ustedes también. Y también tenemos con nosotros a Carlos López Jones. Él estudió economía, es jefe de tendencias económicas y financieras y también es editor de tendencias económicas y financieras. Un honor tenerte con nosotros, Carlos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. También muy amable, muy cálido, muy brillante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a sus órdenes. Y tenemos con nosotros a Rafael Lagos Inoriza. Rafael estudió administración y fue candidato al doctorado en ciencias políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido funcionario público en áreas administrativas del Poder Ejecutivo, de la Federación y en diversas dependencias, así como en la Cámara de Diputados y partidos políticos. Excelente persona y excelente amigo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Rafael. Bienvenido. Muchas gracias, Isabel. Gracias por invitarme y un saludo a todos. Bueno, vamos a tratar dos temas que nos están preocupando mucho. Va a ser lo que es el UMA y cómo perjudica las pensiones del ISSSTE. Y también vamos a tratar lo de la Auditoría Superior de la Federación, el escándalo, y también cómo perjudica la determinación de que se haya echado para atrás. Pero primero vamos a comenzar con el UMA. Sí, que es la unidad de medida y actualización para el pago de pensiones en el ISSSTE, y que hay peligro de que también lo hagan extensivas a otras pensiones. Entonces comenzamos, por favor, a platicar de ello. Cristi. Bien, esto viene como un resultado de un ajuste que se hizo en términos de medición en el número de salarios mínimos en varios rubros de la Administración Pública Federal. Y de ahí se desprende ahora hacia los pensionados del ISSSTE. Ahí es donde ya hay mucha resistencia. De hecho, el Sindicato de Trabajadores de la Educación, el CENTE, pretende llevar este asunto inclusive a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las limitaciones que pone al tope superior de las unidades de medidas administrativas, en efecto. Ahora, el problema que tienen es que no es retroactivo. Ahí sí tendría que ser a los de nuevo ingreso. Sí, bueno, la unidad de medida y actualización vino a ser una medida estadística para poder favorecer una reindexación, es decir, crear un nuevo índice de referencia para muchas de las transacciones, tanto mercantiles como también de gobierno, que se han venido implantando en diferente momento.
lo sabíamos desde el momento en que había multas, había referencias también a nivel municipal de cobros locales en términos de UMAS, perdón, de salarios mínimos, y se creó entonces la UMA para desindexar las mediciones de salario mínimo, porque el salario mínimo, al estarse incrementando por arriba de la inflación, bueno, pues entonces peligrosamente podría crearse una bola de nieve, tanto en deudas como justamente en esas referencias de pagos de carácter civil, como los que mencioné, que es de carácter administrativo, perdón, como son las multas, por ejemplo, de tránsito o bien multas locales. Entonces, la creación de la UMA, que esa sí está indexada, es decir, referida al porcentaje en el que avance la inflación, bueno, pues simplemente repone el valor del dinero en el tiempo. Si el valor de la UMA ha venido evolucionando, por ejemplo, cuando tuvimos una inflación de 6.12, bueno, en eso que tuvimos de inflación se incrementa el valor de la UMA. Si al año siguiente la inflación, como la tuvimos el año pasado, de 3.33, bueno, igual en ese valor se incrementa únicamente el valor de la UMA, de la unidad medida y actualización. Porque, repito, todos aquellos, por ejemplo, adeudos que se tenían de créditos hipotecarios, particularmente, por ejemplo, en el ISSSTE, que está mi ex esposa, tenía, por ejemplo, un crédito ahí en el ISSSTE, y hasta donde me platicaba, bueno, pues me enseñó su contrato, y cuando vi que estaba referido a salarios mínimos, no, o sea, le dije, se te va a ir tu deuda a los cielos, ¿no? Así que en el momento en que ya se las cambiaron, aún más, bueno, se detuvo esa indexación, como también ocurrió con muchos créditos de Infonavit. Entonces, hasta creo ahí que hay que ir un poquito más para atrás para entender bien dónde estamos parados. Okay. El salario mínimo nace con la revolución. La primera vez que se habla en México de la revolución es en la Constitución de 1917, pero eso es hasta 1931, cuando ya tenemos un primer salario mínimo. Después, a partir de 1968 y posteriormente en 1986, es cuando nace la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y esa es la que determina cada año cuánto va a subir el salario mínimo. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando tuvimos entre 1975 y 1990 una inflación importantísima, los legisladores cada semana tenían que estar cambiando cuánto me tenías que cobrar de multa por un semáforo, por un permiso, por cualquier cosa. Entonces alguien dijo, vamos a indexar todo al salario mínimo. Págame 10 días de salario mínimo si te pasas un alto, págame 20 días de salario mínimo para pedirme un permiso de exportación, 30 para uno de importación. Resultó después que cuando aumentabas el salario mínimo en cualquier proporción, 5%, la inflación de ese año ya era 5%. ¿Por qué? Pues porque todo ya estaba indexado al salario mínimo. Todo subía 5%. Hacia el año ya 2012, nos damos cuenta de que eso estuvo mal hecho. Teníamos que tener una indexación diferente al salario mínimo para todo lo demás y algo solo para salario mínimo. Salario mínimo no podía ser lo que rigiera la vida nacional. Es ahí cuando nace la UMA y nace al mismo valor que tenía el salario mínimo, 83 pesos en su momento. Gracias a eso es que ahora el presidente López Obrador ha podido subir el salario mínimo en 50%, casi, de 82 que lo recibió a 120, y lo más probable es que lo siga subiendo hasta 170 pesos salario mínimo diario en México hacia 2024. Ese es su objetivo, esa es la intención. Es una buena intención, porque el salario mínimo es muy bajo, aunque eso puede espantar empleos, pero eso es otro tema. Entonces, ¿dónde estamos ahorita? Si las pensiones las aumentan en enero de cada año, conforme aumente la UMA, van a aumentar más o menos entre 30 y 40% en los próximos 3 años. Si las pensiones decimos que aumente lo que aumente la UMA, nada más van a aumentar lo que aumente la inflación. Y la inflación va a aumentar en los próximos 3, 4 años 10% acumulado. Si aumentan conforme aumenta el salario mínimo, 40%. Si aumentan conforme aumenta la UMA, 10%. Que es lo que ya vimos en la primera parte de este sexenio. En los primeros 3 años vimos eso, que las pensiones aumentaron 10%, porque están relacionadas al salario mínimo, digo a la UMA, perdón, a la inflación, y el salario mínimo subió casi 50%. ¿Cuál es el problema? El problema es
que si el gobierno aumenta las pensiones conforme aumenta el salario mínimo, van a aumentar 40% los gastos del gobierno en pensiones. Estamos hablando de 100, 200 mil millones de pesos tan solo en el ISSSTE. Si hacemos el mismo cálculo para las pensiones del IMSS, estamos hablando de 400 mil a 500 mil millones de pesos en el IMSS. Si hacemos el mismo cálculo para las universidades y para todos los sistemas estatales de pensiones, pues andamos en otros 200 mil, 300 mil millones de pesos. Nos estaríamos dando un balazo en el pie en finanzas públicas si las pensiones aumentan conforme aumente el salario mínimo. ¿Cuánto deben de aumentar las pensiones? Pues deben de aumentar conforme aumente la inflación. 3, 4, 5, 6, lo que sea. Perdón, si alguien gusta plátanos, no. Es la hora de los plátanos aquí en su pobre casa. Pero bueno, entonces, ¿cuál debería de ser lo que se debe de hacer? Punto número 1, que aumenten conforme aumente la inflación, conforme aumente la UMA, cada año en enero. Y que la pensión mínima, eso sí, sea de un salario mínimo. Si hoy por hoy hay alguna persona que su pensión está en 5,000 pesos, dentro de un par de años el sueldo mínimo va a estar en 5,100, 5,200 y va a ganar menos que el salario mínimo. Eso estaría mal. Eso sí debemos de tener mucho cuidado. Que la pensión mínima sea por lo menos un salario mínimo, pero que aumenten conforme aumente la inflación. Si no, no va a haber dinero que ajuste para pagar pensiones. Una pregunta, perdón. Aun cuando el trabajador, ya ves que durante toda nuestra vida laboral estamos ahorrando, bueno, estamos dando nuestra cuota a la seguridad social y se supone que nos tendríamos que jubilar con lo que estamos ganando. Aún así. Ok, ahí tenemos dos sistemas de jubilación. Uno que se llama contributivo y otro que es la bolsa propia. El contributivo era el anterior. Todos los que estaban en activo contribuían a una bolsa y pagaban las pensiones de los que ya se habían jubilado. Eso se acabó con las Afores. ¿Por qué? Porque estaba pensado que una persona no iba a vivir más allá de 70 años. Era una esperanza de vida de 60, 65, 68 y te jubilabas a los 65. Entonces ya pagar las pensiones de 2, 3 años no había problema. Hoy en día, la esperanza de vida en México es de 75 años para hombres, 78 años para mujeres. Pero puedes llegar a los 82, a los 85 las mujeres normalmente. Significa que te jubilas a los 65 y te voy a pagar una pensión hasta los 85, pues no hay forma. Por eso es que se crearon las Afores. Cada quien contribuye a su pensión de manera voluntaria y obligatoria. La parte obligatoria te la quita el patrón. Tú puedes aumentar tu pensión de manera voluntaria, decirle al patrón, quítame 100, 200, 300, 500 pesos más para yo tener una mayor pensión el día que me jubile. Con la situación actual, antes de la reforma que ya hizo López Obrador, te ibas a jubilar más o menos con el 30% de tu último sueldo. Ahora, como va a ir aumentando la cantidad que tiene que dar el patrón a partir del año 2022, vamos a pasar de 6.5, luego a 7.5, 8.5, 9.5, y así lo vamos a llevar hasta 13.5 en 2030. Cada vez va a ser más la aportación que dé el patrón. Vamos a tener una pensión del 50% más o menos. Es importante señalar que esta situación de si se va a actualizar conforme a UMAS o a salarios mínimos, no afecta a quienes acaban de entrar a trabajar. Afecta a los pensionados actuales, a los que ya están pensionados, es decir, cada año cómo les aumento la pensión, si en base a UMAS o en base a salarios mínimos, y también afecta a quienes no aceptaron el bono de pensionista. El gobierno le dijo a los trabajadores del ISSSTE, ¿qué prefieres? ¿Seguir con tu plan actual o que yo te dé un bono para que empieces con una gran cantidad de dinero en pensionista? Algunos aceptaron, otros no aceptaron. A los que no aceptaron es a los que les afecta esta situación de en base a qué te
aumento tu pensión año con año, en base a la UMA o en base al salario mínimo. Sí, una pregunta, sí. Si me quiero retirar, pero no quiero la pensión, ¿la puedo, que me den el dinero que tengo? Primero, Avi, ¿estás bajo el régimen IMSS o régimen ISSSTE? IMSS. IMSS, bien, bueno. Si en el momento en que tú solicites tu pensión, tú estás dándole por entendido a la actual ley del IMSS que vas a ser dada de baja. O sea, dada de baja quiere decir cesantía antes de los 65 años, o bien a los 65 años por vejez. Esas son las dos únicas circunstancias por las cuales tú puedes solicitar tu pensión vitalicia con ley IMSS. Por cesantía, es decir, porque eres dada de baja ya, como tú puedes incluso renunciar a tu chamba, no necesitas que te corran después de los 60 años, obviamente con la tabla de porcentajes que aplica, ya lo sabes, progresiva, 75, 80, 85%, o bien esperarte hasta los 65. Tú solicitas tu pensión, se calcula de acuerdo a la edad que tienes, al sueldo promedio de los últimos 5 años, se te hace un comunicado, una propuesta por parte, desde luego, del IMSS para que firmes si es que la aceptas o no la aceptas. Además, tu Afore hoy día te asesora y te aproxima de cuánto sería el cálculo del IMSS, pero lo único que te va a decir de cuánto es el IMSS. Ahora bien, tú al momento de aceptar tu pensión vitalicia, vas a aceptar también que la Afore te entregue la cantidad que está ahí en tu estado de cuenta que dice al trabajador. El monto total que está en tu estado de cuenta de Afore, ese no te lo van a entregar, ¿eh? Hay una parte que tiene que ser entregada al IMSS para que el IMSS fondee, es decir, tenga dinero para pagarte mensualmente tu pensión. La otra parte es la que el Afore te va a decir, aquí está su dinero, esto tengo la obligación de decirle que es para usted. ¿Lo quiere ese dinero o quiere dejarlo, mire, invertido en una sociedad de inversión o en su misma Afore, etcétera? Te van a hacer una propuesta. Tú puedes entonces decidir. Ahora, tu pregunta es, bueno, ¿yo quiero seguir trabajando? Pues claro que sí, Avi, tú puedes seguir trabajando, puedes incluso recibir una propuesta de un nuevo patrón. No puede ser con el mismo patrón que te cesó, ¿de acuerdo? Te voy a poner el caso de mi ejemplo. Yo me retiré, ¿de acuerdo? Y el TEC de Monterrey es mi ex patrón. Yo no podría volver a ser personal de planta del TEC de Monterrey. Puedo prestarle servicios profesionales, es decir, puedo dar clase, puedo ser consultor, como lo soy actualmente, y me paga TEC de Monterrey, pero con recibo, con factura, pero no me tiene en su nómina con cuota de IMSS. Y además puedo operar como freelance, ¿verdad? Y puedo simplemente incluso aceptar, te repito, otro trabajo de planta, ¿verdad? Si alguien me lo da y me quiere incorporar a la cotización de IMSS, porque voy a estar como un contrato por tiempo indeterminado. Así funciona. Si me permites hacer una recomendación a todas las personas que nos están escuchando. Uno, revisen en CONSAR con quién tienen su Afore. 2, vayan a su Afore. 3, pidan un estado de cuenta para que cada quien sepa cuánto tiene en su Afore. 4, la misma página de CONSAR y casi todas las Afores tienen calculadoras. Eso nos permite saber si yo invierto un poco más, a qué edad me jubilo, con cuánto me jubilo y cuál va a ser mi pensión mensual esperada. Como esto es una bola de nieve, desde como había aquel anuncio de 10 pesitos diarios, 300 pesos al mes, son muy buenos. Porque se va creando una bolita de nieve, una bola de nieve, una bola más grande, una bola más grande. Entonces, esos 300 pesos, dentro de 20 años que yo me jubile, pues ya es una muy buena cantidad de dinero. Entonces, es una muy buena recomendación. 1, sepan con quién está su Afore. 2, pidan un estado de cuenta. Y 3, utilicen las calculadoras para ver con cuánto se van a jubilar. Otro punto muy importante. Ustedes como trabajadores tienen 2 derechos fundamentales. 1, decidir con quién quieren estar. Es decir, es que mi patrón es Banorte y Banorte quiere que yo esté con Banorte. No, si yo no quiero estar con Banorte porque no me gusta su Afore, me voy a Inbursa, me voy a Pensionista, me voy a la que yo quiera. Y 2,
Es que mi Afore invirtió en bonos del Naim o en bonos de la CFE, en bonos de lo que sea. Y a mí no me gustan esos bonos. Agarran su dinero, se cambian, no les van a dar un cheque, eso sí es muy importante. Ustedes le dan aviso al Afore y le dicen, Afore 1 me voy a ir al Afore 2 y Afore 2 me quiero venir contigo. Y ellos hacen los trámites para que el dinero del Afore 1 pase al Afore 2. Ustedes pueden hacer este cambio de Afore 2 veces por año. Entonces, en el momento en el que algo no les guste de su Afore, adiós Afore, me voy. O me estás cobrando una comisión más alta que el de al lado, o el rendimiento que me estás dando es más bajo que el de la otra Afore. CONSAR les dice mes con mes, año con año, cuál fue la Afore para su edad que dio el mejor rendimiento del año pasado, cuál fue la que cobró menos comisión, y ya entre esas dos variables, pues ustedes deciden. Y claro, está el tema del servicio. Cada quien dice, es que a mí me gusta tener una persona que esté conmigo, que sea mi ejecutivo de Afore y que yo le llame y que rápido me conteste, y eso para mí es lo más importante. Y hay gente que dice, no, para mí lo más importante es el rendimiento. Hay gente que dice, no, para mí lo más importante es la comisión. Ustedes elijan su Afore, pueden cambiar 2 veces por año, tienen todo el derecho de saber en dónde está su dinero. Y a lo mejor en CONSAR se dan cuenta que tuvieron 3 patrones diferentes y que los 3 les pusieron una Afore diferente. Y bueno, pues es el momento de juntar su dinero en 3, de las 3 en un solo estado de cuenta, ¿no? Pero es muy importante saber que tienen esos derechos. Abrázame, corazón, no hay nada que hacer.